Bueno, queremos profundizar en los temas que ya anticipábamos durante el primer bloque, esta vez tratando de avanzar eventualmente en algunos aspectos que se podrían mejorar o algunos que podríamos destacar que no son los que ya hemos hablado. Y para eso hoy día estamos con Santiago Prat, jefe de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Innovación de la Universidad de los Andes y director de la Red de Gestores Tecnológicos de Chile, y también con Jorge Babul, bioquímico y académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y expresidente del Consejo de Sociedades Científicas, pero además una persona que siempre participa muy activamente desde la perspectiva de la ciencia en la conversación pública. Muchas gracias por estar aquí ambos. Gracias, Quisiera partir contigo, Santiago, respecto de algún tema que ya te había leído previamente, que es la preocupación que existe, que aparece en nuestra nota de introducción, en torno a la protección de la propiedad intelectual. Claro, la preocupación básicamente consiste porque el desarrollo de los derechos de propiedad intelectual, desde también la perspectiva como derechos humanos, siempre ha estado muy vinculada a dos manifestaciones de un mismo derecho, que es el derecho de autor por un lado, con los derechos conexos de los intérpretes y ejecutantes, pero también los derechos de propiedad industrial. Entonces, tenemos hoy día un texto que deja fuera uno de esas dos almas, que es el de la propiedad industrial, que claramente no está porque se votó, digamos, que se quedara fuera del texto constitucional hoy día. Y entonces, por lo menos la preocupación está de todos los que nos dedicamos a temas de ciencia, desarrollo, de investigación y desarrollo e innovación, en el sentido de que deja desprotegido o podría dejar protegido a una serie de actores del ecosistema nacional en este ámbito. Pero también creemos que esto responde a algunos desconocimientos respecto de quiénes son los usuarios de los derechos de propiedad industrial. Ya, vamos a volver sobre ese punto específicamente. Jorge, me gustaría... tú eres un activo pensador en relación a los asuntos de la ciencia. Esta Constitución por primera vez tiene muchas alusiones a temas en los que hemos estado en las discusiones durante los últimos 5 años. Y desde ese punto de vista, ¿qué te parece esta propuesta y qué cosa echas de menos tal vez o qué cosa te encanta? Cualquiera de las dos. Mira, yo me he dedicado una buena parte de mi vida a reclamar, así que yo quiero decir lo que me gusta. Ok, va a innovar ahora. Mira, hay un aspecto que tiene que ver con lo transdisciplinario, digamos, es el modificar lo que hemos estado haciendo, que tiene un corte muy de cada disciplina en su lugar cómodo, a conversar entre las disciplinas. Y sobre todo esto es importante porque los problemas que tenemos que resolver son complejos y requiere de la participación de todos, pero no en forma así pura, cada uno con su saber de su disciplina, sino que por encima de todas las disciplinas. Yo además soy director del programa académico de bachillerato de la Universidad de Chile, donde justamente la misión es la integración de las disciplinas. Y obviamente que esto tiene que partir desde antes de la cuna, digamos, incluso a las modificaciones en los colegios, cambiar las asignaturas, unirlas, mezclarlas, etcétera, o que el arte esté en todos lados, que la ingeniería esté en todos lados, etcétera. Esas mezclas que se proponen, que no son mezclas, sino que es la unificación del conocimiento, yo creo que va a tener un beneficio fundamental, y el que yo hago énfasis es en que va a cambiar nuestro comportamiento, que es una de las cosas cruciales en este momento. Y más difíciles de cambiar además. Exactamente. Santiago, volvamos con quiénes son los usuarios de estos derechos, ¿por qué no debiera preocupar o por qué debiera haber estado integrado? ¿Cuál es la falta de información que hizo tomar esta propuesta? Debiera haber estado integrado porque es una tradición que viene de 1833 y además, como les mencionaba, es un derecho fundamental. Y además existe toda una red de tratados internacionales que abordan estos temas. De esto datan de fines de 1800, digamos, y algunos, por ejemplo, el de derecho de autor está promovido por el mismo propio Víctor Hugo. Entonces, uno siente un poco la ausencia de esta faceta también de propiedad industrial. ¿Y quiénes son los usuarios? Yendo al detalle, así, por ejemplo, en materia de patente en Chile, los primeros solicitantes de patentes son personas naturales. En el segundo grupo encontramos las pequeñas y medianas empresas y en tercer lugar a las universidades. Y curiosamente, dentro de las
pequeña y mediana empresa, el área tecnológica en el que aborda digamos, la protección en temas de patentes son precisamente en temas de medio ambiente y soluciones también para la minería. En el tema de las marcas encontramos que los principales usuarios, digamos, la clase donde más se protege es la clase relacionada con temas de emprendimiento. También encontramos también las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas que protegen conocimientos de las comunidades. ¿Por qué crees que no fue integrado? ¿Cuál es tal vez la falta de información que hubo al respecto? ¿Cuál es el prejuicio finalmente que podría haber habido? Yo participo de una corporación que es la Red de Historia Tecnológica de Chile, que hicimos una propuesta constitucional que tratamos de presentar, que lamentablemente no nos invitaron al primero y después no salimos sorteados, pero sí elaboramos un documento con estas consideraciones y nosotros creemos que hay un poco de desconocimiento precisamente como en el doble clic respecto de cuáles son las materias que abordan estos derechos, que no son solamente las patentes, como les comentaba, están las marcas, las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen, también tenemos los diseños, dibujos industriales, o sea, es un amplio espectro de derechos que protegen distintas actividades creativas e inventivas de las personas. ¿Y no se pueden incorporar por ley posteriormente en una interpretación? Lo digo porque se ha criticado tanto esta Constitución por ser tan detallista que no es posible de corregir en un proceso posterior. O sea, uno podría a lo mejor haciendo una interpretación extensiva del derecho de propiedad, en realidad, porque mantiene esta expresión sobre todas las clases de bienes. Uno podría decir que ahí está, en cierta manera, recogido un aspecto de este derecho que podría, obviamente, dado que tenemos las dos leyes, tanto la de derecho de autor como la de propiedad industrial, estar igualmente recogido. Y además por todos los tratados internacionales que Chile ha ratificado, como les comentaba, el de Berna y el de París, que abordan uno y otro matiz de este derecho. Pero es más que nada una pretensión que también tienen los actores del ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en relación que ambos derechos tuvieran la misma consagración en su perspectiva como también derecho fundamental, dadas las consideraciones también morales, no solamente legales, que tienen estos derechos de propiedad intelectual. Avancemos un poco sobre el escenario del 5 de septiembre. Puede que se rechace, puede que se apruebe. Sin embargo, nos ha pasado por encima un proceso constituyente completo con el cual hemos podido reflexionar en torno a temas profundos. ¿Cuáles de estas cosas a ustedes les parecen que va a ser necesario seguir empujando después de los resultados del 4 de septiembre? Jorge. Bueno, yo he visto este proceso, ya sea el rechazo o el apruebo, como algo que llegar al final es comenzar. Entonces, nosotros hemos estado reuniéndonos muchas agrupaciones desde el tiempo de la Asamblea de Bachelet y después del estallido, etcétera, muchos actores. Y lo interesante es que los investigadores que hemos estado conversando son de diversas áreas: artes, humanidades, ciencias sociales, ciencias de la comunicación, ciencias exactas, naturales, y eso ha sido un tremendo avance. Y eso es algo que está conversando. Entonces, sin importar qué constitución tengamos, entre nosotros vamos a tener que seguir trabajando para... Yo batallé tanto por un ministerio, pero no un ministerio para nosotros los investigadores, sino que para el país. Entonces, nos falta esa parte de juntarnos de manera de que el que tiene un problema y nos mira a la cara y dice: oiga, ¿cómo me resuelve usted el problema que yo tengo? ¿Ah? Que no tiene que ver con lo que usted hace directamente. Digamos, ¿en qué esa parte nos falta? Entonces, ese trabajo, digamos, de llegar con el conocimiento que uno tiene, por ejemplo, las neurociencias, que tienen que ver el afecto con el niño y cuál es el futuro después cuando grande, el efecto que tiene, cosas del diario vivir que se pueden mejorar si es que se transmiten mejor al ciudadano. Y eso no es dueño cada uno de su especialidad, sino que es el conjunto el que tiene que salir. Entonces, quizás mucha gente le tiene aversión a las matemáticas o a los científicos porque uno llega con eso específico. Deben llegar todos juntos con el conocimiento. Y la frase que tengo yo es que cuando sea la ciudadanía que pida más recursos para la ciencia, vamos a avanzar, no cuando sean los científicos. Desesperadamente necesito que estos nos ayuden, así que denle más recursos. Ese tipo de cosas son las que yo quiero y se puede lograr con voluntad. No sea acaso con
una o determinada constitución. Obviamente que tiene que haber recursos. Pero la gente ahora está reclamando, oiga, pero recursos no para las pesqueras, no para las mineras, no, para nosotros, para nuestro bienestar. Yo creo que por ahí va la cosa. Santiago. En mi caso, yo pienso que más allá del resultado, yo creo que es importante relevar el rol de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país que queremos construir. Yo creo que este proceso es bastante transversal, además, son las normas más votadas. Claro, y además, por ahí estuve revisando algunos datos respecto de lo que la gente espera de la ciencia, y más del 80% de la gente espera cosas positivas, resultados positivos de la ciencia, y en ese sentido, y conectando un poco con lo que comentábamos recién de los recursos. No es la ciencia porque sí, no es la innovación porque sí, es porque Chile necesita tener una senda también de un desarrollo sostenible, y la ciencia tiene, y la tecnología y la innovación tienen la respuesta a muchos de los problemas que hoy día nos afectan como sociedad. Y también tiene que ver con hacia dónde dirigimos nuestro país para poder alcanzar el desarrollo sostenible con las respuestas que tiene la ciencia y la tecnología. Y en ese sentido, también es interesante revisar qué han hecho otros países similar a lo nuestro en el sentido de poner algunos focos o aumentar, por ejemplo, el gasto en I+D. No es, digamos, suerte de que los países el top 5 en innovación han a hecho nivel énfasis mundial, específico y han conducido fondos, claro, presupuestos. y han aumentado fuertemente el gasto en I+D. Nosotros tuvimos un pique ahí por el 0,37, 0,38 y ahora ya vamos en el 0,34 del PIB en ciencia, en investigación y desarrollo. Entonces es importante también cómo, más allá de las reglas del juego, también hay una voluntad y un diálogo que va más allá de un sector. Ahí los privados tienen una deuda con Chile enorme. Claramente. También. Por ahí hay algunos compromisos de llevar el gasto a un 1%. Yo creo que sería un desafío bien interesante de abordar como país, donde todos los actores y también en esta lógica de que también las disciplinas colaboren, se puedan dar respuesta a los desafíos que Chile se pueda plantear al mediano y corto plazo. Uno de los problemas, Paloma, disculpa, que tiene la ciencia es que no es sí o no, blanco y negro, los ciudadanos están acostumbrados, dígame sí o dígame no. La incertidumbre. Siempre es necesario hacer más experimentos, estudiar más, imaginar más, crear más para dar las respuestas. Entonces, eso tenemos que resolverlo y no es fácil. Por eso necesitamos el conjunto de las disciplinas para saber cómo llegar con los conocimientos a la gente, a los ciudadanos. Me queda realmente 30 segundos por cada uno y quisiera saber qué aprendieron de este proceso. Que sería bueno perpetuar a futuro en relación a las reflexiones que les ha traído este proceso y que sería bueno hacer a partir del 5 de septiembre, sea cual sea el resultado. En mi caso, yo creo que lo que hablábamos recién, ¿no? El consenso que genera en la sociedad, el rol que tiene la ciencia, la tecnología y la innovación en la vida de las personas y en el futuro del país. Yo creo que, para acotar, yo creo que no se puede perder en ningún caso ese impulso y ese foco en también poner recursos, generar orgánica del Estado para poder fomentar, en este sentido destaco también el rol de la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que tiene una mirada a largo plazo. Yo creo que en estos temas donde hay mayor consenso, el país tiene que tener convicción y determinación. Y que vaya más allá de los 4 años que pueda durar un periodo presidencial. Yo creo que es considerar a la gente. Yo creo que el descontento nace con que yo trabajo para otros, no trabajo para mí, no trabajo para nosotros. Yo creo que eso es importante y creo que ese es el mensaje de la Constitución que se está proponiendo. Oiga, así es como nosotros queremos vivir. Los que la hicieron, obviamente, y yo creo que debe ser considerado. Les quiero agradecer a los dos, un panel sui generis, pero importante para estos tiempos, además con un tema que ha estado muy ausente de la discusión. Así que muchas gracias por estar aquí en este especial sobre la propuesta de Constitución. Y estaremos de vuelta cuando las cosas se empiecen a hacer, las que aparecen allí, ¿no? Todos las queremos.